Siervo con S, porque hay siervo con C, que es un venado. Usted y yo tenemos el calificativo de siervos, y a veces la gente quiere utilizar con mucho honor el que le digan siervo, cuando la palabra siervo significa esclavo. O sea, no tiene ningún significado en el mundo, en el mundo secular, que a mí me digan siervo es algo ofensivo, porque yo soy esclavo. ¿Qué es lo que hace diferencia en la Biblia y en la vida cristiana? Que a usted le llamen siervo y que usted se sienta, ojalá que así sea, satisfecho, orgulloso de ser siervo. ¿Sabe qué diferencia es? Jesús, el amo. Muchos son siervos de vicios y de cuantas cosas. Nosotros somos siervos de Jesucristo. Y otra cosa, siervos voluntarios. Quiera Dios que podamos ser siervos útiles a la causa de Jesucristo. Bienvenidos a su programa Palabra Pura, Sólida, Práctica. Quiera Dios que de veras esté entendiendo el tema, porque es un eslogan también de nuestra iglesia. Bienvenidos a Buscando de Dios. Estamos entrando al capítulo 26 de Hechos, y son 27 y 28. Ya vamos a entrar a la aventura. Y yo no sé si a ustedes les gustaba, o a mí me encantaba leer muchos libros sobre aventuras. Y cuando entremos al capítulo 27, principiamos a ver a Pablo zarpando para Roma con un montón de obstáculos. Es emocionante, aunque ahora ya vemos los resultados positivos, pero es emocionante. Así es que hoy es el último momento en donde Pablo tiene que hablar y estar preso, defendiendo su liderazgo y que no le ha hecho nada a los judíos. Salgamos de esto y en la próxima lección vamos a emocionarnos, va a ver usted. Bueno, recordemos la lección 42, estaba Festo. Festo era el nuevo gobernador de la región de Judea, en donde está Jerusalén. Recuerdan ustedes que él, al ir a conocer toda su región, bajó especialmente a Jerusalén, y ahí los líderes religiosos y gente muy influyente judía le hablaron y le pidieron que por favor trajera a Pablo a Jerusalén para que ahí se efectuara el juicio. Y el propósito maligno de ellos era matarlo en el camino. Dios siempre está presente. Y este Festo dijo que no se podía, que los que querían acusarle que llegaran a Cesarea. ¿Se acuerda usted de eso, verdad? Bueno, así que si tenían bases para condenarlo, que llegaran. Claro que lo hicieron, ¿verdad? Ahora, llegó el rey Agripa II, ¿se acuerda usted? A visitar, y llegó con Berenice. Hablamos un poquito de ellos y hablaron de Pablo y sobre la injusticia de que Pablo estuviera preso porque no había ninguna razón. Y ahora ellos quieren escuchar a Pablo, fíjese usted. Y el Pablo, que es un aprovechado para el evangelio, toda ocasión, y él ya tiene su mentalidad que tiene que presentar a Jesucristo. Fantástico, hermano. Ahora va a tener la oportunidad de hablar ante dignatarios romanos. Entonces entramos al capítulo 26, 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?» Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia». Entramos a la quinta de 6 defensas que tiene el apóstol Pablo y que aquí se narran. En este caso, aquí no hay acusadores, fíjese, no están los judíos para atacarle, sino que él tiene que presentarse ante las autoridades y exponer su causa. Y entonces dice que levanta la mano como que era una señal de respeto, diciendo: con permiso, voy a principiar a hablar ante esas autoridades.
Y ahora dijo que era un gran privilegio estar ante esas personas, especialmente ante el líder de la región, porque él sabía que especialmente ellos conocían la cultura, la religiosidad judía. Entonces, le habla al rey Agripa I, ese fue ¿se acuerdan de Agripa cuando mató a Jacobo? Quiere decir que todo eso está indicando que a Pablo le agrada, porque ustedes saben esa historia. Ustedes saben de eso, dice el apóstol Pablo. Ahora, notemos esto que es fascinante, que Pablo ahora no tenía acusadores para principiar a defenderse, otra vez lo mismo que pasó varias veces, sino que ahora va a exponer. Entonces es un aprovechado, ¿verdad? Y principia no solamente a exponer lo que él es, sino a presentar el evangelio de Jesucristo. Y le pide al hombre que le tenga un poco de paciencia para la exposición. Los versículos 4 al 8 nos hablan de Pablo como Saulo en su vida como judío. Leámoslo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Él era un personaje público desde muchacho, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ya al principio, su juventud estuvo en Jerusalén, era notorio. ¿Quién no iba a conocer a ese patojo Saulo, verdad? Que estaba metido especialmente por su gran maestro, ¿verdad? Gamaliel, ¿se acuerda usted? Bueno, estaba dedicado al judaísmo, a aprender y a ser un líder religioso de ellos, ¿verdad? Imaginen a Saulo a los 12 años entregado absolutamente a su religión. Todos pueden atestiguar, dice, yo fui fariseo, señores. Así que eso no se hace de escondidas. Hay gente y los mismos líderes los conocen. Les vuelvo a recordar, guárdelo por favor. Hay dos grupos religiosos de liderazgo para Israel, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran un grupo legalista. Recordemos que el Señor les acusó mucho de su legalismo. Apunte Mateo 15, 3 al 9. Mateo 15, 3 al 9. Ahí les acusa el Señor. Para ellos era más importante, óigalo por favor, la tradición que la palabra, porque la traducción suplía a las Escrituras, anulaba las Escrituras. Así que la tradición dice tal cosa. Así es Roma. Roma tiene varias cosas, habla de la Biblia, pero hablan de la tradición, y la tradición muchas veces está sobre la Biblia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así eran los fariseos. La tradición estaba por encima de las Escrituras, que las anulaba. Y estaba el otro grupo, el grupo de los saduceos. Y se acuerda usted que ellos negaban mucho todo lo que es sobrenatural. También negaban la resurrección y la existencia de ángeles. O sea, algo después de esta vida, ellos ya no hablaban nada de eso, no les interesaba. Bueno, Dios, aquí dice Pablo, Dios, mire el versículo 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Dios, ¿dónde es eso? Por la esperanza. Es el Antiguo Testamento, solo quiero que reaccionen cuando leen. Por la esperanza. En el Antiguo Testamento, Dios anunció la venida del Mesías. El Mesías es el Rey eterno de Israel. El Mesías es parte del pacto davídico, porque Dios le prometió a David que iba a tener un rey eterno, y todos saben que es el Mesías.
Entonces, por esa esperanza, es que aquí estoy preso yo, Señor, dice, no estoy por algo contrario, algo que ellos creen, solamente que yo les predico que ese Mesías ya vino en su primera venida, y es el Señor Jesús, y ellos no lo aceptan. Por esa esperanza, versículo 7 le dice, por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Qué tremendo, hermano, que la esperanza de los judíos, el Mesías, por eso están peleando contra él. La única diferencia es que aquí están los judíos y esperan que venga el Mesías. Y siguen esperando que venga el Mesías. En cambio, ya nosotros entendemos que la Biblia anuncia la venida del Mesías y que ya ha habido el Mesías. Y como ellos no lo reconocieron, lo mataron. Pero cuando venga en su segunda oportunidad, ocasión, los judíos lo van a reconocer. Van a tener que aceptarle como Salvador, porque se van a dar cuenta que es el mismo que sus antepasados mataron. Pero Pablo ya está claro, igual que nosotros que ya conocemos a Jesús como Salvador, que el Mesías ya vino en su primera venida, vino a pagar, a morir por nosotros. Ya viene la segunda, así como ellos lo esperan, como un rey glorioso, un rey eterno que gobierne todo y que ya no haya más maldad. Bueno, así que Pablo, por lo mismo, el mismo pensamiento, lo están persiguiendo. Eso es lo que les está diciendo aquí. No estoy haciendo nada y no estoy inventando nada. Solo estoy diciendo que el Mesías en el que los judíos creen, yo lo predico porque ya vino, ya resucitó. Y todavía en el versículo 8 dice, ¿qué? Mire, es fascinante. Alguno de ustedes, yo me imagino señalándose a esas grandes autoridades romanas, alguno de ustedes no cree que Dios sea capaz de resucitar a un muerto. ¿Será que Dios no puede resucitar a un muerto? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y yo les digo que sí, porque Jesús ya resucitó. Es que está llevándolos a la esperanza de los judíos. Bueno, Pablo, lo que acaba de decir aquí, estoy sorprendido, mis señores, de que en lo que ellos creen, de eso me acusen. Y eso no está bien. Bueno, aquí lo menciona el apóstol Pablo. El versículo 8, se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Se entiende que todos iban a decir, no hombre, si es Dios, Dios puede resucitar. Él mismo hace la pregunta y él mismo como quien dice, de plano ustedes lo confirman, ustedes lo creen. Bueno, ninguno podría dudar del poder de Dios con la resurrección, pero especialmente los judíos, hermanos. Los judíos creen en la resurrección, quiero que lo entendamos. Y mejor lo leo. 24:15 está por aquí cerca. 24:15. Oiga, por favor, Pablo lo acaba de decir. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, los judíos, también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo está hablando de algo que en el Antiguo Testamento está y que los judíos sí lo reconocían. Sí hay resurrección, menos los saduceos, que ellos no creían en eso, ¿verdad? Ahora, deme un pasaje en donde alguna persona haya dicho de la resurrección. Juan, por ahí está, capítulo 11. Jesús llegó y había muerto Lázaro y Marta o María se le acercaron. Jesús, ¿qué pasó? Hubieras venido a tiempo, mi hermano no se muere, hombre, lo hubiera sanado. Tu hermano va a resucitar. ¿Y qué le contestó? Ya lo sé, va a resucitar en el día postrero. Sí creían en la resurrección, porque el Antiguo Testamento habla de la resurrección. Ahora miremos a Pablo, ya se presentó, que él no tiene nada malo, sino que él está siguiendo los conceptos del Antiguo Testamento, pero que ya se cumplieron en el Mesías, que ellos no creen que haya venido todavía. Hasta ahí está lo sencillo. Ahora la convicción de Pablo, versículos 9, 10 y 11, una convicción salvaje, hermano. Yo ciertamente había creído mi deber, o sea, mi obligación moral, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret,
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, hermano, eso no lo narra la Biblia. La Biblia no narra un montón de, imagínense qué listado de gente muerta por Jesucristo, mártires. Mire, y aquí Pablo asevera, yo di mi voto para matarlos, hay que acabar con eso, son una plaga. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahí está lo terrible del apóstol Pablo, hermano, su convicción como judío, hermano, dispuesto a matar a cristianos, a acabar con ellos. ¡Qué terrible! Estaba convencido que eran una plaga los cristianos. Hermano, ya lo dije en una ocasión, ¿quién se atreve a evangelizar a Saulo de Tarso? Yo no me le puedo acercar, ya me mata de una vez, no vas a hablar de eso a mí. Y me mata, él odiaba a los cristianos. Para que Saulo aceptara a Cristo, tuvo que haber necesidad de que el mismo Cristo en persona lo evangelizara o le hablara. Ustedes saben lo que ya estudiamos, su camino a Damasco, ¿verdad? Así es que Pablo fue drástico, y a toda la gente que rechazaba a Jesucristo, a los judíos que rechazaban el judaísmo y se metían al cristianismo, era para acabar con ellos. 2 Corintios 3 habla mucho sobre los judíos, porque a veces nosotros, hermanos, cuando hablamos de los judíos, sí decimos, es que gente tan cerrada, tan claro que está el evangelio, y ni entienden, hombre, ¿cómo no entienden? Que se vayan al infierno también ellos. ¿Cuántos de nosotros anduvimos antes sin Cristo? Burlándonos del evangelio, burlándonos de todo. Y eso le pasa al pueblo de Israel. 2 Corintios 3, 14 al 17. Es bien interesante eso. Pero el entendimiento de ellos se embotó. No captan esta profundidad. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, ¿qué es Antiguo Pacto? El Antiguo Testamento. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hay un velo espiritual y le están leyendo y no están entendiendo. Eso es, solamente Cristo puede quitar ese velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cuando leen la Torá, los 5 libros que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo va a suceder eso? Creemos que cuando la iglesia sea arrebatada, a ellos se les va a caer el velo, van a reconocer a Jesús como Salvador, fíjese, pero ya la iglesia se fue. Y ahora entran a la tribulación ellos, ya como cristianos en su gran mayoría. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Un reto para usted, cuando ha dicho, este es mi marido, esta persona, estas familiares, estos no van a cambiar nunca, hombre. Mire, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, nosotros sin velo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. ¡Qué fascinante! Entonces tenemos que tener paciencia, no solo con los judíos, paciencia con mucha gente que se burla de Cristo. Tienen un velo puesto, pero hermano, el Espíritu Santo puede quitarlo. Ojalá que usted y yo seamos instrumentos del Señor. Bueno, cuando los mataban, dice Pablo en el versículo 8, él estaba totalmente de acuerdo con que los mataran. Más, imagínense que la Biblia no narra, como le acabo de decir, los nombres de cuánta gente moriría, a cuántos mató Pablo. No dice aquí la palabra, pero Pablo fue una persona muy drástica contra ellos. El versículo 11, muchas veces castigándoles en las sinagogas, los forzaba, dice, a que se retractaran de Jesucristo. Hermanos, qué terrible, ¿verdad? Lo que Pablo hacía siendo un enemigo del cristianismo. Los forcé a blasfemar,
Los forcé a que maldijeran el nombre de Jesús. No sé si lo logró, no dice aquí, pero cuánta gente, tal vez por librarse de una muerte, tuvo que renegar de lo que creían. Bueno, ahora los versículos 12 al 20. En principio a lo sobrenatural. Fíjese cómo está contando. La verdad que yo tenía un odio contra los cristianos. Yo soy fariseo. Yo estaba cerrado también. Y principié a perseguir a estos que eran una secta, algo malo. Había que acabar con ellos. Pero sucedió algo increíble. Y ahora está el versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco. Ya lo estudiamos, solo se los leo. Con poderes y en comisión, o sea, encargado por los líderes de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, caído todos, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Está narrando lo que ya estudiamos, lo que ya sabemos, pero está hablándoles a esas autoridades muy especiales de Roma que estaban escuchándolo. Entonces ya entendimos que para que Saulo aceptara a Cristo como Salvador, solo Cristo tenía que presentársele en persona. Bueno, ocupado dice aquí que estaba en perseguirlos y el Señor le habló. En los versículos 13 y 14 vimos que dice una luz a mediodía. Ya lo dije, si en la noche está la gran oscuridad y usted enciende un fósforo, es una gran luz, porque ilumina todo, un fosforito. Pero una luz que sea inmensa a mediodía con el fulgor del sol y que sea más fuerte que el sol, eso es diferente. Y ahí está la gloria del Señor que se manifestó. Y fíjese que este verso narra algo que en los capítulos anteriores no estaba. Pablo dice aquí que todos nosotros caímos en tierra. Todos los que iban con Saulo cayeron en tierra. Más adelante también se mencionó que ellos oyeron la voz, pero no entendieron, porque el mensaje era directo para hablar a Saulo, para él era el enemigo, ¿verdad? No los que lo acompañaban. Bueno, ¿y qué es lo que le dijo? Lo que hemos repetido. Mira, es una tontera, la más grande del hombre, agarrar a patadas un clavo de punta. El clavo y se queda como que sin nada. El que se va a lastimar es el que patea. Tened mucho cuidado. Y eso es lo que le menciona al apóstol Pablo. Aquí está el encuentro con Jesús. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es emocionante, ¿verdad? ¿Quién eres? Y ahora que usa la palabra curios, el Señor, el amo. Y ahora narra cómo se efectuó ese cambio en la vida de Saulo. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Guarden esto, guárdenlo por favor, que este versículo es bien interesante. Por eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Oiga esto, en que me voy a mostrar. El apóstol Pablo, el Señor le dice: levántate, vas a ir a Damasco, ahí está cerca, ahí se te va a decir lo que vas a hacer, porque yo te voy a revelar un montón de cosas. Y hermano, eso es lo lindo, cuando él defiende en 1 Corintios 9 su apostolado, dice: no he visto yo al Señor, pues, no, el Señor fue mi maestro. Aquí está, ya se le apareció Jesús y le dijo: me voy a aparecer más contigo, porque te voy a enseñar muchas cosas. Es increíble, para que confirmemos que Pablo sí es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él cumple los requisitos de apóstol. Vas a ser testigo de las cosas que has visto. Miren qué novedad más grande, haberse presentado ante Jesús, que Jesús le mostró su gloria. Todo eso es fascinante. Aquellos que me apareceré a ti. Le va a enseñar más. Lea 1 Corintios 15.
y usted se va a ver cuántas cosas, ¿verdad? El capítulo 15 de aquí también, porque el capítulo 15 estamos hablando del primer concilio de la iglesia y cómo Pablo ya entendió que no podemos mezclar el judaísmo con cristianismo, no es un parche como dijo Jesús. Entonces ya entendió, y las epístolas, hermano, todo eso se lo mostró el Señor, se lo enseñó el Señor a Pablo, la gran lección de 13 o 14 cartas, epístolas, en la que está la constitución de la iglesia. Bueno, versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no he sido rebelde a la visión celestial. Yo no fui rebelde a la visión. Bueno, llevaré a muchos al arrepentimiento, a reconocer sus pecados, a recibir el perdón y la salvación que solamente Jesús da. Él mismo se lo dijo a Pablo y a Saulo, que se vuelve Pablo, y él les está contando, para eso estoy, para compartir lo que Jesús me mencionó. Ahora, versículo 19, por lo cual no fui rebelde. Aquí está el 19 diciendo, miren, estoy firme a pesar de amenazas y deseos de matarme de los judíos a quien antes yo servía. No fui rebelde. Oiga, me interesa esa palabra, quisiera que usted la pensara. No fui rebelde. Entonces, ¿quién es un rebelde? Aquel a quien Dios llama y nunca le sirve. A mí Dios me llamó, me habló y me dijo, vas a ser testigo, vas a predicar y vas a hablarle a miles de personas. Y yo no fui rebelde. Ahora le pregunto a usted, un rebelde es aquel que nunca sirve al Señor, aquel que no sostiene la obra, aquel que no gana almas para Cristo. Ese es un rebelde. Pablo fue fiel hasta la muerte. Y usted y yo somos rebeldes al llamado celestial. Ya somos salvos. Lea 2 Timoteo 4, 7 al 8. Ahí Pablo se está despidiendo, dice, yo he cumplido, he acabado la carrera, por lo demás me está esperando la corona de justicia que el Señor tiene para mí. Eso lo dice Apocalipsis 2:10 también, apúntelo. 2 Timoteo 4, 7 al 8 y Apocalipsis 2:10. El versículo 20, sino que yo no fui rebelde, dice el 19, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Vaya pensando, Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo, desde el momento que aceptó a Cristo, entró a Damasco y al principio a predicar en Damasco. Él dice de Damasco, inmediatamente, después Jerusalén, después la región en donde está Jerusalén, Judea, y después habla de los gentiles, que fue especialmente el ministerio que él desarrolló, y sus 3 viajes misioneros que narramos nos indican cuántos lugares alcanzó, cuántas regiones y cuántos miles de nuevos convertidos para Cristo, formando especialmente después iglesias locales para que ahí se reunieran. Bueno, aquí habla. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? A los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí está el mensaje, ¿verdad? Arrepentimiento, hermano. Ese es lo primero. Conversión, cambiarse a Dios por medio de Jesús, porque es el único que puede hacer. Y se confirma con un cambio de vida. Aquí dice buenas obras. Cuando una persona acepta a Jesucristo, estamos esperando que haya cambio, que hayan frutos en su vida. Nunca espere que hoy una persona aceptó a Cristo y ya mañana va a ser mejor que usted. Hermano, hay un proceso. Hay mucha gente que ha cambiado rotundamente, a otros les ha costado. Tenemos que orar y tener paciencia. Pero Pablo está hablando de que ese es el mensaje que él lleva. Ahora versículo 21 al 23.
su sentencia de parte de los judíos. Por causa de esto, lo que me está pasando es que a mí me habló Jesús y ¿qué voy a hacer? Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero también obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo, al pueblo y a los gentiles. Querían matarme, sí, todos. ¿Se acuerdan que llegó un abogado a dar sus alocuciones? Ese se llamó Tértulo, y él mismo le dijo: miren, nosotros queríamos juzgarlo con nuestra ley. O sea, el mismo Tértulo dice que querían matarlo. Eso está en 24:6, cuando él hace su acusación contra Pablo. Ahora, Dios utilizó medios, estoy firme, no me han logrado matar estas personas, y Dios me ha sostenido en los momentos más difíciles. Bueno, yo no he dicho nada que sea fuera de Moisés. Cuando él habla de Moisés, acuerde, está hablando de los 5 libros que Moisés escribió. Moisés, la ley, la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Yo no digo nada en contra de ello. Yo estoy confirmando lo que ellos dice. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces quiero que entendamos que Pablo no vino a inventar una nueva religión, un nuevo grupo, sino que él vino a confirmar, pero entendiendo claramente todo lo que la Biblia hablaba, especialmente con relación al Mesías, hermano. Así que entendámoslo, Pablo no está inventando una nueva doctrina, no inventó eso. Está confirmando el cumplimiento de las profecías relacionadas con el Mesías, y el Mesías es el Señor Jesús. Qué triste la ceguera de los judíos, hermanos. Teniendo a Jesús, a lo suyo vino, Juan 1, 11, 12, y los suyos no le recibieron. ¡Hala, pero qué barbaridad! Gloria a Dios. Porque como ellos no le recibieron, ahora los que no merecíamos, los gentiles, vino a nosotros y nos compartió el Evangelio. Oremos por la paz de Jerusalén, oremos por Israel, para que Dios alcance a esa nación que es de él. Bueno, ahí está el versículo 23, que es una joya, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Una gran joya. Pablo habla del Señor, y las epístolas, en ellas está claro que Jesús es el Mesías, el Cristo, y habla de las 2 venidas del Mesías. La primera, que los judíos no la aceptan, que vino a esta tierra a padecer, a morir por nuestros pecados. ¿Dónde está eso? Isaías 53. ¿Quién ha oído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha puesto la mano de Jehová? Subirá todo lo que dice, y que lo aplastamos, que lo matamos, que todo lo que hicieron con él, y su rostro fue desfigurado. Todo habla de Jesús, que vino para morir. Esta es su primera venida. Y habla de su resurrección. No se olvide, porque siempre he mencionado el Salmo 22, que es un salmo mesiánico. Mesiánico es que habla de, muchos versos hablan del Mesías. Y quiero que guarde también el Salmo 16:10, guárdelo. No permitirás que tu siervo vea corrupción. Jesús fue muerto, pero su cuerpo no se corrompió, porque antes de ello Dios lo resucitó. Guarde, por favor, Salmo 22 y Salmos 16:10 especialmente. Y luego se nos enseña la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su segunda venida? Bueno, Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese tomaré a mí me suena como arrebatamiento, como en un átomo nos va a quitar. Yo sí creo en el arrebatamiento. Bueno,
la iglesia va a ser arrebatada, y después de que sea arrebatada, el Señor va a establecer su reino aquí en esta tierra. Después del reino de Jesús, lea Apocalipsis 19, 20, 21, 22, y se establece el juicio del trono blanco, en donde todos los que han rechazado al Señor van a ser condenados. Bueno, concluimos, hermanos, en que Pablo predica el cumplimiento del Antiguo Testamento relacionado con el Mesías. El Mesías es Jesús de Nazaret. Ese es el gran choque que tenemos. Los judíos creen en el Mesías, nosotros también. Pero los judíos creen que el Mesías va a venir. Nosotros creemos que Jesús ya vino y que va a venir otra vez. Ese vino no lo aceptan ellos. Qué triste, ¿verdad? Pero ya Dios va a botar esa venda de sus ojos, hermano. El versículo 23 todavía dice, luz al pueblo. Jesús es el que da la luz. Y Juan 8:12, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Ahora, quiero que se fijen en unos versículos, porque hay versículos en la Biblia que por la traducción no se entienden mucho. Por ejemplo, Pablo, se me va el pasaje en este momento, habla, creo que Epafrodito. Fíjese que él no tuvo deseos de ir con ustedes hoy. A la que fue feo deseo. Yo no quiero ir con ustedes. Entonces, como no los visitó porque no quiso. No tuvo oportunidad, dice en el original, pero la traducción dice como que no quiso ir. Ya van a ver este versículo que les voy a mencionar. Diciendo él estas cosas, ya habló, ya lo escucharon bastante, que eran grandes autoridades. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. La incomprensión de los líderes romanos, ¿verdad? De que Pablo, todo lo que habló, ¿verdad? El gobernador Festo le dice, sos un loco, ya te volviste loco. Las muchas letras están entendiendo que el apóstol Pablo es un hombre culto, cultísimo, sabe de todo, conoce de todo, y aún su forma de expresarse, sin duda alguna, saben. Pero eso, el mucho conocimiento, vos te hizo loco, hombre, mira lo que estás hablando. No lo creemos, ¿verdad? Bueno, eso se lo menciona aquí. Pablo era culto y lo reconocían. Ahora, Festo no podía entender tanta grandeza, solo el Espíritu Santo convence. Versículo 25, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, yo no estoy loco, te lo digo de verdad, pero esta es una realidad. Eso fue real. Vino Jesús de Nazaret. Lo mataron los judíos. Eso fue público. Eso ustedes lo saben. Ustedes se dieron cuenta que a Jesús de Nazaret lo mataron. Pero yo vengo hoy a decirles y a confirmarles que no solo lo mataron, que eso lo saben ustedes, sino que Dios lo resucitó. Así que no estoy hablando locuras. Y se dirige al rey Agripa haciéndole ver que él sabe de esto porque nada está en oculto. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. De una vez manda la respuesta el apóstol Pablo, ¿verdad? Confronta al rey y responde por él. Yo sí sé que crees en los profetas. Él tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Ahora, miren este verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco, un poquito. Oiga, cuando yo era joven, escuché una vez a un siervo de Dios predicar sobre este versículo. Y decía, ¿se darán cuenta, hermanos, que por poquito este Pablo convence a este hombre, a este rey, a que acepte a Cristo por poquito? Y fíjese que esto no dice el versículo. Por poco, mira, faltó un poquitillo para que yo aceptara a Cristo. No,
él le está diciendo lo contrario. Mira, por una cosa tan insignificante, ¿vos crees que yo voy a aceptar a Cristo? Se necesita más para que me convenzas, hombre. O sea, no dice nada que Agripa estaba a punto de aceptar a Jesucristo como Salvador. ¿Me entiende? A veces la forma de traducirlo nos puede confundir. O sea, por tan poca cosa que hablaste, ¿crees que me convences? No, es muy poco para convencerme. A mí te hace falta mucho. Eso es lo que le dice a Pablo. Entonces, ahora, versículo 29, Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, seáis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. A las señores, ojalá que no, ni por el poquito que dijeron o por mucho. La idea es que ustedes tienen que reconocer a Jesús y que sean como yo, dice Pablo, o yo soy libre, yo vivo en paz con el Señor, tengo la vida eterna, menos las prisiones. Yo quiero que ustedes sean como yo, menos mis prisiones, porque yo soy una persona feliz con Jesucristo como mi Salvador. Eso es lo que está enseñando, que sean como yo. Y el deseo de Pablo es ese. Y ojalá que usted y yo podamos de veras entender eso, hermano, que mucha gente sea como nosotros, no tal vez mal hablados o con cosas feas, desagradables que debemos cambiar, sino que sean como nosotros, ya gente redimida, salvada, que tiene la vida eterna, perdón de pecados por los méritos de Jesucristo, y que compartamos el mensaje. Bueno, ahora versículo 30, 31 y 32 terminamos. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Ya convencidos, imagínense. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bueno, se terminó la entrevista. Pablo aprovechó para compartir de Jesucristo. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Ahora, la opinión sobre el siervo, absolutamente inocente. Ni prisión, mucho menos tener condena de muerte, ¿verdad? Podíamos liberarlo inmediatamente, pero miren cuánta bendición, porque todo ayuda bien. Si a Pablo en este momento dice: soltémoslo, hombre, hay que quede libre, lo hubieran matado los enemigos, hermano. A Pablo libre lo matan, entonces Dios lo mantiene preso. Hubiera sido Jorge Hernández Toca, hubiera dicho: Señor, mirad, por predicar a Cristo estoy preso y no salgo, Señor. ¿Y por qué, Señor, no salgo? Y que Dios me dijera: salí pues, y me sueltan. Y allá afuera me están esperando para matarme. Dios es tan fantástico, ¿verdad? Y ahora, como apeló a César, hay que mandarlo a Roma. Y Pablo soñaba con ir a Roma a compartir el evangelio. Ahora, en el siguiente capítulo, Pablo, sin pagar boletos, sin pagar comida, sin pagar nada, va a llegar a Roma, en donde él soñaba llegar. ¡Ah, qué bendición! Todo lo ayuda, lo endereza el Señor para bien. Así es que la próxima lección no se la pierda, porque yo nunca dejé de leer como 30 libros de Julio Verne. Aquellas aventuras, yo no podía dejar de leer un capítulo, a veces me terminaba medio libro en un ratito, porque era emocionantísimo. Va a ver usted que el siguiente capítulo está lleno de emociones. Muy bien, preguntas. Número 1. ¿A qué grupo o secta teológica pertenecía el apóstol Pablo cuando era Saulo? Habían dos. ¿A cuál de ese grupo o esa secta pertenecía Saulo? Esto va a los que ponen atención. ¿En qué capítulo? Quiero el número. ¿En qué capítulo de Isaías se habla del siervo sufriente o los padecimientos de Cristo al venir? Hasta unos versículos dije yo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién está el brazo de Jehová?
Esa es la pregunta. Que diga el número del capítulo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, ala Señor, ¿cómo ese hombre, Pablo, pudo aguantar tanto, Señor? Solamente el poder tuyo, el amor, la pasión por Jesucristo. Yo te pido que pongas en mí esa sensación, esa necesidad, que como Pablo escribió después, ay de mí si no anunciar el Evangelio. A mis oyentes, Señor, en el nombre de Jesús, quiebra sus corazones, para que todos nos convirtamos en personas que tengamos pasión por compartir de Jesús, por ganar una persona para Cristo, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera y que la palabra que Pablo dijo aquí, no fui rebelde a la voz celestial, que nosotros no caigamos en el plano de rebeldes por estar desobedeciendo lo que tú quieres que hagamos. Bendice tu palabra, que algo de lo que hablamos hoy afecte nuestras vidas. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.